Tierra Aragonesa ha celebrado el Día de Aragón con la colocación de una mesa informativa en Zaragoza. Ahí han querido recuperar una reivindicación histórica por la soberanía del territorio. Recuperar el estatus foral de Aragón implica una soberanía política y económica suficiente, por el momento, para acometer todos los retos económicos y de desarrollo que tiene Aragón para el futuro en temas como el empleo, infraestructuras y en general desarrollo económico. Tierra Aragonesa ha dado a conocer sus propuestas para estas elecciones, que en Huesca pasan por fomentar el desarrollo medioambiental del territorio a través de una explotación racional de los recursos naturales. Tierra Aragonesa del Alto Aragón lo que proponemos es poner en valor los recursos endógenos que tenemos en el territorio para que se establezca una dinámica de excelencia para la calidad de vida de la población que vaya a fomentar la microeconomía y sea un desarrollo sostenible que pueda mantenerse en el tiempo, que tenga una duración. También para Teruel, Tierra Aragonesa tiene sus propuestas. Que se acaben las infraestructuras que tiene pendientes en un plazo razonable de tiempo, una inversión importante en las comarcas y la reconversión de comarcas como las cuencas mineras. Araceli Cucalón será la candidata a la alcaldía de Zaragoza y Miren Josune Huarte para el ayuntamiento de Castiriscar en la comarca de las Cinco Villas.